Sean bienvenidos a la segunda parte del mayor fraude de la industria musical. Hoy les traemos nuevos documentos muy interesantes sobre el pibe rubio, con las grabaciones que han escondido desde 1985, o quién fue el verdadero creador de Modern Talking, y como no, la verdadera voz de orto de Dieter Bohlen. Modern Talking podría haber funcionado igual de bien si hubiese sido lanzado con Thomas Anders como solista, como una banda con varios coristas, o a dúo con cualquier otro pibe que supiese cantar. Pero Dieter, el presunto productor, decidió que el otro rostro por el que suspiraran los jóvenes debía ser el suyo propio. Y esto nos lleva a analizar su papel en Modern Talking como el mayor fraude jamás visto en la historia de la música. Utilizar cantantes profesionales de estudio detrás de hermosos artistas es algo mucho más habitual de lo que pensábamos en la industria de la música. Algunos de los casos más conocidos fueron las producciones de Frank Farian, un cantante que no logró el éxito y decidió dedicarse a la producción. Farian fue el creador de Boney M y la voz de su cantante masculino, Bobby Farrell. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. What about it, Daddy Cool? El talento de Bobby como showman era muy superior a su capacidad como cantante, por lo que Frank Farian seguiría siendo la voz en la sombra, aunque le permitiría cantar con su voz en las actuaciones en directo. Igual ocurrió con Milli Vanilli. Farian tenía unos buenos artistas, pero consideraba que eran más viejos que un bosque, y no tenían la imagen necesaria para triunfar entre el público joven. De modo que recurrió a estos dos apuestos pibes, que eran un 10 en imagen, pero realmente muy malos cantando. I'm just in love, girl, and this is true. Girl, you know it's true. Girl, you know it's true. Cuando saltó el escándalo sobre sus voces falsas, Dieter Bohlen declaraba a los medios: "Lo que han hecho es un crimen. No se puede jugar de esa manera con los sueños de los adolescentes. Y siendo adolescente, yo fui un fan total de los Beatles. Si entonces alguien me hubiese dicho que Paul McCartney no cantaba en realidad, mi mundo habría colapsado". Todos los fanáticos de Dieter Bohlen afirman que es el absoluto creador de Modern Talking y su característico sonido. Si vos sos uno de ellos, te aconsejamos que detengas aquí el vídeo, si no quieres llorar. Dieter había fracasado en sus muchos intentos por ser cantante, y utilizaría muchos nombres distintos como intérprete y compositor. Aquí podemos comprobar que sus composiciones no tenían nada que ver con el sonido innovador que tendría en su banda con Thomas Anders. Es muy difícil de creer que alguien que compone esta basura logre evolucionar hasta el sonido de Modern Talking. Y es que el sonido clave vendría de otro productor. Luis Rodríguez, otro cantante que decidió dar el salto a la producción y que sería uno de los más importantes productores de la música disco en Europa, con innovadores sonidos que se incorporarían a Modern Talking. Tita Polek llegó un día al estudio y me llegó y me dice: Luis, ¿tienes una idea para esta canción, para You're My Heart, You're My Soul? Entonces yo le dije: sí, yo tengo un groove aquí, un groove nuevo que en esa época no existía, el groove, lo podemos probar. Entonces me dijo: ¿qué cantante podría cantar esto? Y le dije: la voz de Thomas queda muy bien para la canción esta, ¿no? Este sonido innovador no sería una creación de Dieter, sino de Luis Rodríguez. Tampoco los coros, ya que fueron ideados por Rolf Kohler, uno de los coristas, los cuales también se encargaban de los arreglos de las canciones. Y ya desde la primera canción, Dieter se atribuía toda la producción a su nombre, bajo el seudónimo de mierda de Steve Benson.
También es una mentira bien gorda que la casa discográfica exigiera que este proyecto debía ser un dueto. Este pibe rubio tan ambicioso vio que era la oportunidad perfecta para lanzarse como cantante, aunque fuera más falso que las fotos de las que vos presumes en Instagram. Y haría creer a todo el público que además de hacer unos coros agudos prodigiosos, era capaz de acompañar la voz de Thomas con una voz bien grave y profunda. Durante su primera etapa, Modern Talking nunca actuó en directo por una sencilla razón. La tecnología de la época no era demasiado fiable para poder lanzar las pistas de los coros sin fallos y que no ocurriese una tragedia, como le ocurrió a Miggy Vanilli. En Francia, les ocurrió una gran cagada de la que muy pocos se percataron. Allí había varios programas televisivos que emitían las actuaciones musicales con voz en directo. El pibe rubio acudió a este programa con Thomas, ignorando lo que le esperaba allá. Seguramente habrían avisado a los productores de que el morocho era el único que cantaba y el pibe rubio estaba ahí de adorno, por lo que no necesitaba un micrófono de verdad. Y el sonidista no les entendió, o no quiso entender, e hizo lo que le salió de las bolas, dejando constancia de la fabulosa voz real de Thomas y la voz real de Dieter. Thomas posee una gran voz, pero su registro vocal no llega a los coros agudos. El sonidista debía andar muy descontento con su situación laboral e importarle todo 3 pelotas, ya que bajaría el volumen de los coros y subiría el micrófono de Dieter, que debía mantenerse desconectado. Y este pibe al que llaman el titán del pop, tan mentiroso y ambicioso, seguiría afirmando durante décadas que su voz estaba presente en todos los coros. Al final resultó que Nora cantaba muy bien los coros y acompañaría al Calzonazos de Thomas en su etapa solista. Dieter publicó varios libros criticando a todos los artistas que había explotado y en los que se basaría esta película autobiográfica, en la que evita hablar de los coristas, dando esta versión de cómo se grabaron. En Alemania, tiene el estatus de superestrella y se silencia a todos los que digan que es un cantante y productor farsante. TV even breaks it. TV make a superstar wherever you are. Oh yeah. TV make a star, make a superstar. Shows you a crazy life. TV makes it high, makes you low. Rosa Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louie, she's undercover. Oh, I'm falling. Don't you hear my calling? How can you try? El productor Frank Farian también escribió un libro sobre Dieter Bohlen, en el cual lo exponía como el mayor fraude de la industria discográfica, pero no tuvo ninguna repercusión, ya que el pibe rubio tiene en Alemania el estatus de titán del pop, y los principales medios de comunicación están a su favor. Y como a nosotros nos chupa un huevo lo que digan, también les traemos los plagios que hace este rubio. Presuntamente. Los podrán encontrar en la lista de reproducción, y pueden comentar
si creen que son plagios o solo sirvieron de inspiración. Y si les gustó este episodio, y no quieren que Dieter Bohlen se les aparezca por la noche y les cante al oído, déjenos su me gusteada y suscribida.